eh, consejitos acerca de la palabra del Señor. Yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios, más de algo, pueda usted aprender y yo aprender también. Entonces quiero dejarte un pasaje bíblico en segunda de Pedro 2:21. Dice, amén, aleluya. Segunda de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué queremos dar a entender acá? De que no te alejes de las cosas del Señor, no te alejes de la presencia del Señor. Llega en nuestra vida la tibieza espiritual. Amén, gloria sea al Señor. Entonces quiero dejarte 9 puntos muy importantes de que si tú estás haciendo estas cosas, te estás alejando de Dios. Por eso dice ahí segunda de Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino del santo mandamiento de Dios que les fue dado. Entonces quiero dejarte 9. Esto va para aquellos que han conocido, que están en las congregaciones, aquellos que han conocido el camino del Señor. Entonces, antes de volverse atrás, antes de dejar el santo mandamiento del Señor, mejor es seguir adelante. Amén, gloria sea al Señor. Entonces dice acá la palabra del Señor, número 1. Si dice esto, ¿verdad? El tema es, si haces esto, te estás alejando de Dios. Si tú, señorita, joven, adulto, anciano, quien quiera que sea, si estás haciendo estas cosas, te estás alejando del Dios Todopoderoso, de la presencia del Señor, de su servicio y en la viña del Señor. Entonces dice, número 1, ya no estás leyendo tu Biblia. Ya no tomas tú un tiempo de poder leer la palabra del Señor. ¿Qué eso quiere decir? Que te estás alejando de la presencia del Señor. El número 2 dice, ya no oras al acostarte ni al levantarte. O sea que tú te levantas sin que te acuerdes de orar. Te duermes sin que te acuerdes de orar. Eso quiere decir que te estás alejando de la presencia del Señor. El número 3 dice, te da pereza ir a la congregación, al templo de Dios, a la iglesia. Te entró la pereza para ya no congregar. Entonces por ahí dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen ya por costumbre. El número 4 dice, has dejado el interés de ayunar. Has dejado el interés de tomar un momento en la presencia del Señor, de ayunar. ¿Cuánto tiempo tú ya no ayunas? Dice que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Entonces, tenemos que tomar un momento de ayunar en la presencia del Señor. Si ya no estás ayunando, eso quiere decir que te estás alejando de la presencia del Señor. Entonces dice el número 5, participas en chistes de doble sentido. Tú, él o ella están participando en chistes de doble sentido. Eso quiere decir que te estás alejando de la presencia del Señor. Amén. Entonces no debemos participar en chistes de doble sentido, en vulgaridades, en inmoralidades, en perversidades. Amén. Como hijos de Dios debemos alejarnos de todo esto. El sabio ve el mal y se aparta. Pero si tú estás enredado en todas estas cosas, eso quiere decir que te estás alejando de la presencia del Señor.
El número 6, te comportas como la gente que no conoce a Dios. Eso quiere decir que te estás alejando de Dios. Te estás comportando como la gente impía que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, que no se acuerda de Dios. Te estás comportando, tu comportamiento, tu testimonio, tu conducta, tu actitud. Eso quiere decir que te estás alejando de la presencia del Señor. El número 7 dice, ya no tienes ningún compromiso con las cosas de Dios. Mira, ya no quieres tener ningún compromiso con las cosas de Dios. Te has alejado. Te has ido de la iglesia, de la congregación. Y ya no quieres tener ningún compromiso con Dios. Eso quiere decir que te has alejado de la presencia del Señor. El número 8 quiere decir, dice, te ofendes fácilmente con la palabra de Dios. Mira, cada vez que predican, peor si predican, reprenden lo que es el pecado y te pegan en la mera herida y te ofendes, te enojas, te incomodas fácilmente. Eso quiere decir que te estás alejando de la presencia del Señor. Así que mucho cuidado. Se ha hecho esta página para que usted aprenda y yo pueda aprender. Amén. Quizás para algunos pues no les parece bien, pero yo sé que en quién he creído. Y mi deber, mi responsabilidad es que usted pueda aprender también. Entonces, tome estos consejitos. Número 8 dice, te ofendes con la palabra de Dios. Entonces, Dios tenga misericordia de mí y de usted. Dice el último consejito, el número 9 que quiero dejar en sus corazones, dice, te hace difícil renunciar a las cosas del mundo. ¿Sí? Dejar las vanidades, dejar las inmoralidades, dejar los vicios, dejar aquellas así, ¿cómo les podría decir? Aquellos, oh Dios mío, dejar aquellas actitudes, aquellas cosas que el mundo practica. Y a ti se te está haciendo difícil dejar esas cosas. Eso quiere decir que te estás alejando de las cosas del Señor. Así que Dios te bendiga. Espero poder publicar, subir consejitos que te puedan ayudar para tu vida espiritual. Amén. Entonces este es el fin, el propósito que estamos siendo de bendición para otras almas, familias. Así que compártelo y Dios te bendiga. Dale un like y adelante en los caminos del Señor. No bajes la guardia, que no entre la tibieza espiritual en tu vida. Así que mantente al pie del cañón. Así que si estás haciendo todas estas cosas, quiere decir que te estás alejando de las cosas de Dios. Mejor te hubiera sido no conocer el camino de Dios que después de haberlo conocido